La vida es aquel periodo durante el cual podemos disfrutar de aspectos materiales, emocionales y espirituales, y en el que ponemos todo nuestro empeño para estar mejor. Pero, ¿qué sucede cuando ya no nos es posible disfrutar por causa de una enfermedad terminal? ¿A qué tenemos derecho en las vísperas de nuestra propia muerte? Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros especialistas nos hablarán sobre este tema complejo y polémico: la eutanasia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y como siempre me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa. Hoy vamos a hablar de algo fuerte, de algo pues muy polémico, porque hay quienes están a favor y quienes están en contra, que es la eutanasia. Eutanasia. Y bueno, esta palabra significa bien morir, la buena muerte. ¿Quién no quisiera morir tranquilo, morir en paz, morir sin dolor, ¿no? Yo creo que todos le tememos a la muerte precisamente por lo que implica, porque muchas veces es dolorosa, porque muchas veces te aíslan del resto de tus familiares cuando estás hospitalizado. En fin, la verdad es que es un tema en el que van muchas emociones de por medio. Tiene que ver mucho con toda esta calidad de vida y calidad de muerte que todos quisiéramos tener. Sin embargo, en México no está legalizada la eutanasia. Entonces, hoy queremos platicar con ustedes acerca de este polémico tema que pues constantemente sale a la luz porque se trata de legislar sobre ello. Hay personas que dicen que uno tendría que tener la última de las libertades, que es el derecho a decidir cómo se quiere morir o a bien morir. En fin, a ver, usted opine, díganos qué piensa al respecto, si está a favor o está en contra de la eutanasia. Y hoy vamos a escuchar a diferentes opiniones, diferentes voces que nos explican desde diferentes partes, desde la parte legal, desde la parte humana, desde la parte filosófica, desde la tanatología, todo lo que tiene que ver con eutanasia. Así que quédese porque va a estar muy, muy interesante. Óscar, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da gusto saludarte, mi querida Marisa. Igualmente a todas las personas que nos siguen a través de su aparato televisor, también las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de hacernos llegar sus preguntas y comentarios es la vía telefónica 51 66 40 00, es el teléfono para que puedan hacernos llegar entonces sus comentarios. Saludamos desde luego con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto también a nuestros y nuestra especialista y a todas las personas que nos siguen a través de la señal internacional de Canal 11. Y fíjate que ahora en esta introducción del tema que hacías, desde hace un par de décadas o tres, los derechos humanos es algo que se ha desarrollado, que se ha venido dándole un seguimiento. Y esto, si uno, pues por lógica lo pensara, dirías, forman parte de los derechos humanos cada quien, ¿no? Y por otro lado hay personas que dicen, bueno, Dios te da la vida, Dios te la quita y uno no tiene por qué decidir de alguna otra manera, ¿no? A cada quien le toca lo que le toca vivir, incluso lo que le toque morir. Entonces, hay diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver tanto la vida como la muerte. Veamos si después de este programa tenemos ya una opinión mucho más firme o por lo menos una decisión personal con respecto a estos temas. Que eso siempre hay que tener, yo digo que siempre hay que tener una decisión personal, un punto de vista propio con respecto a las cosas que pues, tanto nos atañen. Pero informado. Informado, claro, claro. Bueno, pero mire, le voy a presentar de una vez a nuestros especialistas para que los conozca y para que vea que estamos aquí muy bien representados. Está con nosotros Miriam Israel, ella es tanatóloga y consultora familiar en cuidados paliativos en Caminos Paliativos de la Luz. Miriam, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Nos acompaña José Enrique Gómez Álvarez, él es doctor en filosofía y profesor de bioética en la Universidad Simón Bolívar, también es investigador del CISAR. Bienvenido. Muchas gracias, José Enrique.
José Rubén Herrera Oceguera es catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. José Rubén, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Muchas gracias. Y también está con nosotros Agustín Torres Cid de León, que es psiquiatra de adultos mayores. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Así que, como les decía, desde todos lados. Pero para empezar a platicar del tema, vamos a ver la siguiente cápsula, que tenemos una entrevista con Arnaldo Kraus. Veamos qué dice. En algunos libros me he ocupado del tema de morir con dignidad o de calidad de muerte, que es un tema que me interesa en general, a partir de la ética médica. En los últimos 3 libros que he publicado, Decir adiós, decirse adiós, hace un par de años, y el año pasado en 2 libros que se llama Recordar a los difuntos, uno, y el otro se llama Dolor de uno, dolor de todos. Lo que intento hacer es invitar a las personas a pensar en calidad de muerte. Hablamos en el mundo occidental de calidad de vida, pero poco hablamos de calidad de muerte o nada sobre eutanasia, o casi nada. La eutanasia es un tema muy complejo en todo el mundo. Basta decir que solo hay 4 países que la han legalizado, 3 en Europa, Luxemburgo, Bélgica y Holanda, y estos a partir de 2002. Y el año pasado se legalizó, aunque solo sé que ha habido un caso en Colombia. Cuando digo eso, lo que quiero afirmar es que es un tema tan complicado que solo 4 países de todo el mundo lo han legalizado. En México el tema requiere abrirse mucho. No se abre, yo siento, por 2 razones fundamentales. Una es los voceros del gobierno, sean desde la Secretaría de Salud u otros que tengan que ver, o no les interesa el tema, o no tienen la capacidad moral, filosófica, intelectual para invitar a las personas a pensar en morir con dignidad. Y la segunda, por supuesto, es la carga religiosa que existe en México, en la cual pues el catolicismo y todas las religiones se oponen a toda costa a hablar sobre el tema de eutanasia. Bueno, pues ahí están los comentarios. Y tú como tanatóloga, tú te enfrentas mucho, bueno, todos los que están aquí, pero con pacientes y con personas que están a punto de morir. Sí, y quiero ser muy clara. Una persona que dice, ya me quiero morir, es porque tiene dolor, porque está sufriendo. El dolor físico se puede controlar a través de medicamentos y el sufrimiento se puede controlar a través de este diálogo, a través de ayudarles a cerrar ciclos, ayudarles a que se comuniquen y digan lo que quieren, ¿sí? Es muy raro, mira, tenemos 10 años en este terreno y sí te puedo decir que me he topado con 3, 4 personas que dicen, ya no quiero vivir, pero cuando dice ya no quiero vivir, es ya no quiero vivir así. Cuidados paliativos es exactamente el lado opuesto de la eutanasia. ¿Por qué? Porque es una manera de vivir bien hasta el último día. No es la eutanasia, estamos hablando de meter una inyección. Vivir bien, entre comillitas, porque luego a veces pues está la gente muy amolada. Está muy amolada, pero Marisa, créeme que la gente cuando tiene el dolor controlado y tiene la contención de un equipo interdisciplinario, por supuesto que están bien. Hay cuestiones económicas, por ejemplo, que también es muy importante porque la familia ya está agotada física, emocional y materialmente. Entonces, ahí es donde podemos apoyar más cuidados paliativos, ¿sí? Que en lugar de que ahorita le vayan a meter dinero a la eutanasia, pues que le empiecen a meter la lana en serio a cuidados paliativos. Ok, ahorita vamos a ir discutiendo en este programa para que se ponga candente. José Enrique, ¿tú estarías de acuerdo con esta visión? Lo importante es que hay una distinción conceptual, ¿no? A ver. Eutanasia es el bien morir y se ha asociado con una acción o un dejar de hacer que provoca la muerte. Generalmente es un paciente, o sea, paciente en el sentido clínico, ¿no? Que tiene una enfermedad terminal o está en un proceso crónico degenerativo muy severo, etcétera, ¿no? Y hay que distinguirlo en efecto de cuidados paliativos o del proceso de que se cuidan las necesidades del paciente, pero normalmente lo hacemos con cuestiones biológicas, ¿no? Ajá. Claro, el dolor, la alimentación, etcétera. Pero se nos olvida
que el sentido, la vida tiene un carácter de sentido, no solo se vive, no solo se metaboliza, ¿no? Sino se vive con un sentido. Entonces, es verdad que a menudo se confunde una petición o un deseo de morir, una cierta petición se confunde con otro tipo de petición, con la petición de que tenga sentido mi vida, aún en que esté en la última etapa. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo. Sin embargo, sí se plantea el problema de qué sucedería en el caso que una persona no esté en una enfermedad terminal, en el sentido que le quedan menos de 6 meses de vida y que es irremediable la muerte, pero que ya no quiere vivir, ¿no? Entonces ahí se plantea si la eutanasia sería equivalente a un suicidio, simplemente medicado, por decir algo, con una tecnología médica, o en realidad no lo podemos equiparar a eso. Ajá. Entonces ahí es donde empiezan parte de los problemas, ¿no? Si lo legalizamos o no, ¿no? Claro. Claro, sí. Y además, si, como dices tú, si es suicidio, si no es suicidio. Sin embargo, a ver, tú como pues como una persona que convive desde el punto de vista emocional, psicológico con las personas mayores, en la mayoría que hay desazón por la vida, hay amor por la vida, se quiere permanecer o dices ya, vámonos. Mira, sin duda es una posición más flexible dependiendo del ciclo de la vida que te encuentras al estar frente a una enfermedad terminal. Si eres alguien de 30 a 35 años con 2 hijos de 3 y 4 años, pues vas a tener una visión distinta que una persona mayor. Claro. Sí puede cambiar. Pero yo quiero agregar desde el punto de vista médico como psiquiatra que cuando una persona está en una condición terminal y te dice, quiero morir, quiero que me ayudes a morir, estamos obligados a descartar que no tenga un episodio depresivo el cual esté produciendo ese tipo de planteamiento. Investigaciones en enfermos terminales en otros países encuentran que de 10 que te lo piden, 7 u 8 de ellos tienen datos clínicos de depresión. Y una vez que reciben el tratamiento para los síntomas depresivos... ¿Ya no te quieres morir? En su ¿De mayoría. veras? Por eso o creo sea, 7 es muchísimo. Es mucho. Y aquí viene un aspecto fundamental. La mayoría de las personas creen que porque eres un enfermo terminal es normal todo lo que te pase. Desde que te deprimas, desde que digas me quiero morir, desde el dolor insoportable que puedes padecer. Entonces yo también pienso, como decías hace un momento, aquí la importancia sí, la eutanasia nos llama, la voluntad anticipada, pero lo más importante es incrementar los cuidados en ese enfermo terminal, que son los cuidados paliativos. Pero pues a decirle a todos los que están aquí que quien de momento te dice me quiero morir con una enfermedad terminal, no pienses que es normal, es lógico. El punto es que la participación de los psiquiatras en áreas de personas con problemas médicos es descartar la depresión. Ok, ese es un buen punto. Y luego, por otro lado, bueno, además decir, ¿verdad, José Rubén, que este mes es el mes de la voluntad anticipada? Así es. ¿No? Entonces, por eso es que es bien interesante que escuchemos bien. Apagan el aire, Hilario, porque se me está yendo la voz. Por eso es tan importante el estar informados, ¿no? Así es. Sin duda alguna, lo que acabamos de ver en la televisión, la opinión de Kraus y la opinión de cada uno de los compañeros es sumamente importante en la cuestión de la eutanasia. La eutanasia efectivamente viene de 2 voces griegas, eu bueno y thanatos muerte, buena muerte. Sin embargo, la eutanasia no solamente se ha considerado como una buena muerte, sino que se le han dado diversas denominaciones. Así tenemos, por ejemplo, homicidio piadoso, una muerte digna, etcétera, desde el punto de vista del enfoque que se le dé. Sí. Ahora aquí hay una cuestión muy importante, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de los cuidados paliativos o psiquiátricos, siempre con independencia de que la eutanasia, realmente la eutanasia es una eutanasia activa directa, la que lleva a cabo el acortamiento directo de la vida del paciente, aun cuando se clasifique en pasiva, en ortotanasia, cuestiones por el estilo. ¿No importa los nombres? Efectivamente, siempre se deberá atender al interés primordial del paciente y siempre se deberá hacer, hay un elemento fundamental, con su voluntad, ¿sí? Y siempre deberá existir, como ya bien lo comentabas, con un consentimiento debidamente informado. Pero la voluntad anticipada, ¿es eutanasia? No. La ley de voluntad anticipada es muy clara y en sus artículos 1 y 2 establece el objeto de la ley.
realmente el objeto de la ley es establecer los requisitos bajo los cuales una persona que por razones médicas, caso fortuito, fuerza mayor, cae en un estado de salud de tal manera que esta persona pues ya no podría continuar su vida de manera natural, sino es a través de ciertos tratamientos que realmente pues ya no tendría ningún sentido para sanarla. Renunciar a esos tratamientos, digamos. Efectivamente, para que no se te apliquen, prolongan la vida. Así es, para que no se le apliquen esos tratamientos que prolongarían la vida de manera artificial. Exactamente. Que ahorita cuando hablemos de eso, porque después vamos a hablar más ampliamente de la voluntad anticipada, ahí les voy a contar una experiencia que acabo yo de tener y que pues no siempre funciona bien. Entonces, luego les platico. Pero, ¿no? Pero ya, muchos comentarios. Ya hay muchos comentarios. Lucila Sánchez Marín nos dice, estoy de acuerdo con la eutanasia porque evita mucho sufrimiento. Mi esposo lo mantenían amarrado en el hospital para que no se quitara las agujas. Quiero saber si para una persona con vida vegetal está permitida la eutanasia. Por otro lado, nos dice Lucía Sánchez, no estoy en contra de la eutanasia, me impactó la película de Doctor Muerte, pero creo que el bien morir puede abarcar otras cosas. Cuando iba a parir, tomé un curso psicoprofiláctico que me ayudó muchísimo. Supe que el miedo aumenta el dolor y que saber y prepararse para lo que hay que sentir es tranquilizante. Claro. Bueno, hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Séneca, filósofo y político romano. Creo que cada quien tiene derecho sobre el propio cuerpo y si tiene decisión de querer morir y esa es su decisión, hay que respetarlo. Yo no comparto la idea de la eutanasia, la verdad. Por motivos pues de mi creencia, ¿no? Teniendo una enfermedad incurable y estando ya desahuciada, uno tiene el derecho de elegir si vive o muere. No, hablando espiritualmente, no. ¿Por qué? Porque Dios nos da la vida y Él es el que tiene el único derecho a quitárnosla, ¿sí? Porque mi mamá ha luchado mucho por vivir. Ella ha pasado crisis de verdad feas, pero siempre la veo que se cae y se vuelve a levantar porque tiene el deseo de vivir, ¿no? Y lucha y todo. Entonces yo pienso que pues que no. Claro que sí, porque se deja de sufrir y para mí es algo que sí se debería de hacer. Porque en algunas ocasiones cuando la gente está tan desgastada por alguna enfermedad, realmente tienen derecho a la dignidad, a morir con la dignidad. Pues ahí está la pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Tenemos o no tenemos el derecho de decidir morir bien? ¿Legalmente se tiene el derecho? No. Marisa, en México no está legalizada la eutanasia. Sin embargo, en el Código Penal para el Distrito Federal se han tenido grandes avances. Ahorita que estuvimos escuchando el tema del suicidio, hay ayuda al suicidio o auxilio ejecutivo al suicidio cuando la persona llega al grado de privarle de la vida a esta persona, pero realmente no es ahí donde cabe esta hipótesis. En el artículo 127 del Código Penal para el Distrito Federal existe una figura que nosotros le denominamos homicidio piadoso y contempla muchos de los requisitos que están más relacionados, más ligados con la eutanasia. Como por ejemplo, ¿qué dice? El 127 dice que al que prive de la vida a otro ante la petición seria, expresa, libre y reiterada con un fin humanitario y que esta persona se encuentre víctima de una enfermedad grave en fase terminal, pues se le va a aplicar a esa persona que priva de la vida de 2 a 5 años de prisión. Esto no es lo interesante. Ahí realmente ya estamos dando un paso muy importante para la legalización de la eutanasia. La pena es mínima. Ahora, sí, bueno, pero yo no me quiero pasar 5 años por desconectar una cosita. Ni 2 tampoco. Aquí hay una cuestión importante. Vienen 2 párrafos posteriores que se le adicionan a ese 127 y dice, las personas
que cumplan con los requisitos que establece la ley de voluntad anticipada del Distrito Federal, no van a caer en la hipótesis del homicidio piadoso. O sea, que si existe una voluntad anticipada firmadita, todo en orden, efectivamente, y tú desconectas, sí, ahorita no hay nada. Tú le estás dando la vuelta realmente a la ley, y entonces, pues es una forma de que realmente se está reconociendo ese derecho, pero en el caso único y estrictamente de las personas que sean víctimas de una enfermedad incurable en fase terminal. Comprobado, ¿no? Y Así los es. médicos, me pregunto yo, ¿los médicos respetan eso? ¿Los médicos lo respetan? No. Yo creo que no. No. Los médicos son bien sacatones, perdón, bueno. a la profesión médica, pero son, pues son muy miedositos A de la ver, ley no, y entonces... espérate, vamos a entender. A ver. Al médico, en el momento que entra a la universidad, le dan la varita mágica y le dicen, a partir de hoy tú eres la mano derecha de Dios. A partir de hoy tú puedes curar, tú puedes sanar. Y entonces eso es lo que está educado el médico. Ese es el problema, por ejemplo, con cuidados paliativos, que ni siquiera lo reconocen, la mayoría no los conocen. Y el desconocimiento, como platicábamos hace un momento, el desconocimiento pues te hace no llegarle a eso. Pero yo te quiero compartir algo que yo viví con mi compañera Luz Helena hace muchos años. Yo le dije, oye, si estoy en una situación como la de X paciente, te pido por favor que me desconectes. Me dijo, claro, amiga. Es más, yo también te pido que me desconectes. Está bien. Pasó como un año y me encuentro con una amiga y platicamos y le digo, fíjate que yo tengo este acuerdo con mi compañera. Si quieres, yo también lo hago por ti. Y entonces me dice ella así, me dice, ¿tú crees que yo voy a dejar sobre ti el asesinato? El hecho de que tú me mates, dice, por supuesto que nunca te lo voy a dejar. Dije, órale. Y entonces me fui a leer, me fui a informar. A informar, ¿no?, de lo que me estaba hablando. Y claro, o sea, energéticamente hablando, estás matando a una persona. Energéticamente estás quitándole la vida. Y la persona que está muriendo porque tú le estás ayudando a morir, no está terminando de procesar lo que le corresponde vivir, ¿sí?, para poder trascender. Y tendrá que regresar a volverlo a vivir desde otro ángulo. A ver, yo quiero hacer unas expresiones conceptuales, una aclaración. La filosofía es básicamente conceptos. Sí. Que se clarifican, pero al clarificarlo permite justamente a otras disciplinas actuar. Ese es un papel muy propio de la filosofía. Entonces, viendo por ejemplo lo que comentaba Krauss y lo que comentaban unas personas del público, ¿no?, y lo que hemos comentado, yo quiero hacer 3 anotaciones importantes. Una es la noción de artificialidad. A mí me inquieta un poco de que se cree erróneamente que porque se utiliza una máquina ya lo vuelve inhumano. Usar una jeringa estéril es tecnología pura, ¿no? Entonces, ni modo que alguien dijera, oiga, usted tiene que curarse, entonces le vamos a hacer, digamos, como se hace en los hospitales, ¿no?, una aspiración de secreciones. Lo hacen los enfermeros, pero bueno, aspiración de secreciones. No, como es artificial, no le puedo meter el tubo que se muera. Pues es obvio que no, o sea, el hecho de usar tecnología médica en sí mismo no es el problema. El problema es que consideramos la vida humana valiosa. Si no consideramos que la vida humana vale, no habría temas bioéticos. Porque entonces cada uno haga lo que quiera, hombre. Total, no vale, da igual. Pero aún las sociedades que han aceptado la eutanasia, cuando le han tratado de poner criterios, es porque creen que justamente no lo podemos tomar arbitrariamente. Porque en el momento que rebasamos esa línea, ya no hay, valga la expresión, ya no hay derecho, ya no hay justicia. O sea, tenemos que renunciar a que la vida humana vale. Entonces, no es el problema la artificialidad. Por tanto, no, el problema no es que haya un respirador, o el problema no es que, como tal, no que haya un respirador, es ¿para qué lo estoy usando? ¿En qué circunstancias del paciente? ¿Y con qué perspectiva de curación o recuperación del mismo? Es que esto que estás diciendo no es la tecnología, me parece ¿no?, muy importante, porque te voy a decir que siento que a veces se hace todo muy como en el esquema de lo que se tiene que hacer. Los médicos muy desde el punto de vista de protegerse legalmente, y no se ponen a ver que cada caso, es mi opinión personal, cada caso es distinto, cada vida de cada persona, por supuesto que es valiosa, pero es tan valiosa que de repente dices, ya la dignidad está ahí también de por medio, y a veces hay formas de morir que no son dignas, que no están siendo dignas para el paciente y que está sufriendo terriblemente por inventos del ser humano de cosas médicas y aparatos y tecnologías que muchas veces salvan la vida,
Pero mira, a mí me quedó muy clara la diferencia una vez que un amigo un pediatra médico me dijo que es muy distinto prolongar la vida que prolongar la agonía. Claro. Entonces, para mí ahí está la diferencia clara en cuanto a cómo se debe de actuar médicamente. Pero si el médico está nada más curándose en salud, en cuestiones de que a mí no me vayan a decir algo legalmente, no me vayan a demandar, no me vayan a hacer pagar a mí aquí alguna consecuencia, a veces les prolongan la agonía de una manera muy insensata, muy insensible a los pacientes. Y hoy en día también el tratamiento médico es muy costoso. Es decir, muy costoso. Si tú alimentas una esperanza del familiar, de, oigan, no, es que si yo sigo este tratamiento, le podemos mantener todavía con vida. Y es muy complicado, yo comprendo a todas las personas que dicen, ¿cómo voy a decir, no, ya no lo haga y déjelo morir? La pregunta harás clave, lo posible, pero Oscar, también lo económico pues pesa mucho, ¿no? La pregunta clave que podemos hacerle siempre a un médico es, ¿este medicamento, este tratamiento, lo va a sanar o solamente va a prolongar la vida? Exacto. O sea, porque ¿de qué me sirve tener a mi papá en un hospital con el suero aquí, ¿sí? Amarrado a una cama la última semana de su vida? ¿Con qué fin? O No, y sea, además, pacientes que se llevan así 3 años. aquí también Claro, habría que ver claro. la parte de, bueno, que ya es otro tema de otro programa que haremos, de cómo está la cuestión médica en este país, pero aquí te corren y te sacan y no te dejan estar, y usted sálgase y usted no esté, y cuando estás en terapia intensiva no puedes estar, ni puedes acompañar a la persona cuando está muriendo. Es muy doloroso también para los familiares, y a mí eso no me parece nada humano, ni valioso, Bueno, pero ni hay que digno. aclarar algo. A ver, algo se me escapa A de dos ver. ideas, perdón. Una es lo que estamos comentando es que es un juicio ético, un juicio de proporcionalidad, que es lo que dijo exactamente, ¿no? Proporcionalidad quiere decir que vemos si lo que vamos a hacer, que cuando intentemos algo bueno no tenga efectos desproporcionadamente malos. Es lo que tú dices. Se llama principio de proporcionalidad y se llama así. Es un principio que fue muy discutido en el siglo XVI-XVII por los españoles, qué curioso, cuando empezó el derecho internacional, cuando había esas dudas de intervenimos en un país, ¿no? ¿Cuándo es legítimo? Entonces, una de las discusiones se llama principio de proporcionalidad. Claro. Vamos a poner un ejemplo un poco tonto, pero es muy ilustrativo. Por eso digo que no es la tecnología, es el juicio ético. Yo voy manejando en la autopista a Puebla. Sí. Digo, por poner un ejemplo. Sí, No sí, tengo sí, nada sí, ni contra Puebla ni nada. Y digo, ay, caray, tengo examen mañana, tengo que estudiar. Bueno, como es bueno formarse y estudiar, voy a sacar mi libro y me pongo a estudiar mientras manejo. Entonces, ¿qué pasaría? Me diría, oye, usted está loco, es muy bueno estudiar, es correcto, pero en ese contexto está fuera de proporción porque es un enorme riesgo, por supuesto, estamparse. Entonces, se dan cuenta, no es el aspecto tecnológico, es el juicio. Entonces, lo que tiene uno que juzgar, que no lo hace solo el médico, yo creo que pobres médicos también les echan a veces mucho la carga, está todo el personal de salud, están los enfermeros, están los trabajadores sociales, etcétera. Sí tiene que hacer un juicio ético de proporcionalidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente multiresistente, ¿no? En terapia intensiva, eso es muy común, ¿eh? Cuando hay sepsis generalizada, con infección generalizada, se generan multiresistencias, que ya hay un momento que ya, ¿qué le pones? Ya no hay nada que le sirva. Sí, ahí es donde viene el juicio de proporcionalidad. Pero otra vez el juicio es porque creemos que hay un bien propio del paciente. Que Pero en este ¿quién caso hace no ese juicio que tú dices? Es el el juicio de paciente proporcionalidad. junto con el médico, con los enfermeros y los familiares. Sin duda aquí está la parte que comentabas hace un momento. Sí parece que el médico le tenemos fobia a tomar esa responsabilidad y ese compromiso humanitario de ayudar a una persona cuando ya no hay manera de que encuentre la cura. Creo que ahí empezaríamos. Primero hay que definir que una persona cuando ya no tiene cura, su padecimiento, su enfermedad, con lo que le des, le inyectes, le operes y más, pues no significa que no tenga atención. Claro que va a seguir teniendo atención, pero ya no va a ser con fines de curarlo. Y entra toda la parte importantísima que en este país está muy olvidada y que, bueno, estos foros, que son los cuidados paliativos. Con los cuidados paliativos, yo no te voy a dar algo para curarte, ¿no? Ya no voy a extender esta agonía. ¿Qué quiere decir paliativo? Mira, son aquellos cuidados que están dirigidos a que una persona no sufra dolor, malestares físicos o malestares psicológicos, pero no le vas a dar ningún tratamiento para curar el cáncer pancreático que viene padeciendo. No vas a darle nada para curar el cáncer. Le vas a dar medidas. Y ahí viene toda esa parte de una muerte digna. Pues claro, ¿no? Que quiero que no me duela. Acaba alguien de decir que su esposo estuvo atado a una cama con una enfermedad terminal. Claro, porque ahí es donde entramos los médicos para que esa persona
no tenga episodios de agresividad y agitación, porque, perdón, pero estamos hablando de dos cuestiones donde las enfermedades terminales te afectan por la enfermedad y por los tratamientos que te damos para la enfermedad. Entonces es una cuestión que no hay que olvidar. Sí, mientras la ley lo castigue, el médico está atado de manos, ¿no? La familia y estos foros nos dan para que hablemos de la muerte en familia, hablemos con los hijos, porque no hay el primer rechazo cuando yo atiendo pacientes con cáncer es que la familia dice, no papá, no te vas a morir. Hazle todo No lo que hables, puedas. Claro. no hables de muerte. Y luego no sabes si es el deseo de seguirse tratando por no ver llorando a la hija, por no ver llorando al esposo, o porque sea una decisión tomada con conciencia y voluntad, que para mí la voluntad anticipada ha venido un poco a aliviar esa responsabilidad y ese derecho. Ok, déjame, ahorita seguimos platicando de eso, pero vamos a ver el siguiente sondeo donde le preguntamos a las personas justamente en la calle que qué harían si un familiar tuviera una enfermedad terminal. Veamos qué nos dice. Francamente lo dejaría a su decisión, saber y que él decida cómo quiere morir. Pues tomar en cuenta su decisión. Si en el escenario donde él manifestara que quiere morir, yo respetaría esa decisión. Lo platicaría con él, ¿no? Si está de acuerdo antes de que sea demasiado tarde y está de acuerdo, pues lo haría, ¿no? Yo creo que me dolería mucho, pero yo creo que sería mejor. Empezando por mí. O sea, tenemos el testamento en vida, en el que uno puede decidir que ya no se le hagan maniobras innecesarias. De la misma manera, si uno está viendo a un ser y sabemos que no se le va a quitar el dolor, ¿por qué no? ¿Por qué no darle la posibilidad de que tenga una muerte digna y no una vida con sufrimiento? Pues ahí está, las opiniones encontradas, como le digo, siempre hay de todo, porque pues cada quien tiene una manera de ver las cosas y también depende de cómo te va en la feria, que es lo que digo yo, ¿no? Cuando has tenido un familiar cercano, les decía que yo lo acabo de vivir, hace poquito mi papá murió y él sí firmó y hizo su voluntad anticipada. Sin embargo, en el momento en el que le vino un paro respiratorio, en el hospital, con todo y que lo sabían y estaba hablado y hablado, porque además entrábamos y salíamos del hospital a cada rato ya éramos conocidísimos ahí. Entonces, le da el paro respiratorio y en ese momento entran los médicos de guardia y todo y lo reviven. Porque pues, no encontramos el papel, no está, la señorita de la oficina no estaba y entonces no vimos que tenía el papel y que ahí está. Y dices, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Pero sí quiero insistir que no es algo emocional. ¿Qué cosa? A ver, la decisión ¿Cómo? de la eutanasia, eso es bien importante. Lo que pasa es claro que las emociones humanas están siempre, obviamente, mezcladas con la racional. No somos pura razón, bueno, es claro. Pero sí tener cuidado de que no se vaya a pensar que la decisión, por eso las voluntades anticipadas, un criterio pide que la persona esté en su cabal sentido. ¿Por qué? Para que vamos no sea... a una pausa rapidísimo, espérame, vamos a una pausa y ahorita Venga, nos lo explicas. Regresamos rapidísimo, no se vaya. Antes me preocupaba por la muerte, ahora solo me importa cómo voy a morir. José Emilio Pacheco, escritor mexicano. Lo que sucede es que la palabra suicidio tiene una connotación negativa, pero creo que finalmente si es suicidio en cuanto a tomar decisión consciente de que uno quiere morir, yo creo que es totalmente válido. No es mentira eso. Para mí no. Pues francamente no es suicidio porque no estás decidiendo enfermarte o no, ¿no? Y querer morir de una cierta manera no te hace más o menos que una persona que por causas naturales o por otras causas. Simplemente es un derecho que se le debe de otorgar a todas las personas que están en esa situación. Puede ser, es un suicidio ayudado, claro. ¿Es suicidio o no es suicidio? Definitivamente, desde el punto de vista jurídico, no es un suicidio. No es. El suicidio es la privación voluntaria de la vida y obviamente los fines pues son muy diferentes, ya bien lo decía nuestro querido psiquiatra, hay que analizar muy bien al paciente en las circunstancias en las que él se encuentre, de tal manera que su voluntad pues sea lo más libre
y lo más apegada a la realidad, ¿no? No por el hecho de que estoy sufriendo alguna cuestión económica, etcétera, pues eso me va a llevar a privarme de la vida, ¿no? Aquí los fines eutanásicos son totalmente diferentes. Tiene que ver las razones correctas. A ver, ¿sí? y tú estabas comentando Sí, entonces. era esta idea, ¿no? A ver. Sí entiendo por qué se pone el peso de la emoción. Porque a quien le gusta tener un dolor en niveles insoportables, en una escala muy elevada de dolor, etcétera, lo que sea, ¿no? A quien le gusta ver sufrir a sus familiares y tomar que tomen decisiones tan rápidas, ¿no? En clínicas, bueno. Pero sí hay que insistir que es un juicio práctico de la razón, es un juicio racional, ¿eh? Porque el suicidio, en efecto, es busco eliminar mi vida porque pienso que no vale la pena vivirla. Aunque yo la haga plenamente consciente, y con mi voluntad plena, pues habrá preguntas si es racional esa decisión, ¿no? Porque entonces si no caemos en la tentación de mientras yo lo decida, pues puedo decidir lo que quiera. Entonces pues acabó el problema ya filosófico, ya no hay nada que hacer. Pero esa no es y estoy seguro que no es lo que pensamos, pero quiero que quede claro en el público, ¿no? Entonces, cuando hacemos el famoso juicio de proporcionalidad que decía, lo que estamos diciendo es, a ver, esto que estoy haciendo o me están haciendo, primero, quiero o no quiero. 2, claro, la voluntad del paciente. 2, ¿de veras me sirve para paliar esto y esto o ya nada más me está prolongando? Pero eso es un juicio racional, porque si no la tentación es, un día me siento muy mal, ya me quiero morir, y se murió. Pues es que me dijo que quería morir, y además está en el papel. Es obvio que por ahí no va, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con la parte Sí, emotiva, digamos. eso es lo que quería decir exactamente. Tener nada más cuidado con la valoración emotiva. No dije que se descarte, nada más cuidado, porque a veces oculta fácilmente, por la mera emoción, nos haríamos cosas que probablemente no haríamos tranquilos. Claro. ¿no? Ahora fíjate, a ver, para darte pie, pues todos los que tenemos una mascota sabemos que cuando una mascota se enferma y se pone muy mal y está sufriendo, se le aplica, yo no sé si ahí se llama eutanasia también, pero bueno, o sea... Sí, eso sí es eutanasia. Es eutanasia. Sí, se les pone a dormir. Y entonces tú estás alrededor de ellos, estás ahí, te despides y ellos tienen una muerte muy dulce. Claro, pero ahí te va, Marisa. Yo quiero retomar el tema de lo que platicabas de tu papá, ¿sí? Sí. Versus cuidados paliativos. Cuando tú llevas a tu papá porque tiene infección, porque tiene esto, porque tiene una emergencia, porque tiene X situación, entraba y salía del hospital, Ya sabíamos que no se iba a curar. Ya sabíamos que no teníamos sanación. ¿Por qué mejor no estar en casa con capacitación? ¿Por qué no estar con un médico 24 horas que te puede llamar por teléfono y decirte, súbanle el medicamento, bájenle el medicamento, pero alguien que conoce a tu papá? No es el oncólogo junto con el neurólogo, junto con es uno solo el que lleva la batuta. Y es un algólogo, es una persona que se encarga, o un ¿Así internista. se llama? ¿Algólogo? Algólogo es ¿Qué el es? que se encarga del dolor. Es el especialista en dolor, ¿sí? Que puede ser un internista, que puede ser un médico que tenga la batuta. Sí. Y eso es lo que hace cuidados paliativos. Y entonces, en lugar de irte, mira, el otro día me habla una paciente y me dice, Miriam, mi mamá ya no puede respirar, ¿qué hago? Digo, ¿qué haces? Como de qué, ¿a qué hospital la llevo? ¿A qué ambulancia le hablo? Espérate, no, quítate tus zapatos, súbete a su cama, abrázala y dile cuánto la amas. Mamá está falleciendo. Es importante y ya lo sabemos. Con la lágrima me colgó, me dijo, se subió a la cama, la abrazó y en 20 minutos la señora murió. Imagínate el trayecto al hospital y todo lo que conlleva. El gasto físico, emocional, espiritual, económico. Cuidados paliativos para mí, ¿sí? Por supuesto es la panacea, es la maravilla, porque eso realmente nos va a quitar el dolor y el sufrimiento que es tener un enfermo. Porque te va capacitando, te va llevando de la mano. O sea, para ti es cuidados paliativos versus eutanasia. Totalmente opuesto. Ok. Y además, bueno, sus posturas, a mí me encantaría saber, que yo creo que ya a estas alturas el público ya más o menos se dio cuenta, pero sus posturas con respecto a la eutanasia. Pues mira, para mí la parte de la eutanasia Con tiene confianza, que ver... porque al fin que aquí nadie nos ve. Que nadie nos oye. Para mí es el momento ideal para atender a una persona en etapa terminal y conocer si esto está motivado por un gran dolor, si está motivado por una depresión severa, y en ese momento tomar acciones que para mí los cuidados paliativos
pues más allá de que vengan a sustituir todo el debate en el tema de la eutanasia, creo que se tienen que implementar a detalle y al cansancio dosis altas de analgésicos. Preguntabas, pues los paliativistas generalmente pueden ser algólogos, que son médicos o Pero ya te fuiste por la tangente, no te voy a dejar que te vayas por la tangente. Es que quiero saber. mientras no la ley huya. O sea, castigue. no estoy diciendo que tú lo hagas, pero ¿estarías a favor de que se legislara en este país a favor de la eutanasia como una decisión personal? Sin duda, sí, yo estaría a favor que se legislara, pero hago hincapié. Mientras los cuidados paliativos estén en el olvido e ignorados, vamos a seguir legislando para una condición que tiene un debate quizás interminable, que no ha probado ser la solución, y los cuidados paliativos, bien, gracias, que es todo el proceso del bien morir, llámale si no el bien morir como tal, pero todo ese proceso, a mi parecer, tienen que enfatizarse, y la cuestión de la eutanasia seguramente habrá quien con libre voluntad, y así porque ni está deprimido, ni está influenciado por la familia, ni por el llanto grande de los hijos, sino que ha dicho, yo así ya no quiero, ya no voy, ya no me gusta, ya no juego. Seguramente debemos como sociedad encontrar un recurso para que él encuentre alivio a su petición. Ok, rápido, para ir a llamaditas, yo pero... rápido, si por eutanasia entendemos justamente una acción u omisión, aunque se dicen unos que es lo mismo, bueno, podemos discutirlo, no importa, en donde directamente causa la muerte de alguien por la mera petición, me opongo, definitivamente, porque en el fondo es una legalización, ahí sí, como lo acabo de definir, del suicidio, pues eso no va por ahí, ¿no? No es un juicio a la persona del que se suicida, es una valoración racional del acto de matarse, eso es muy importante aclarar, ¿no? No es un juicio personal, entonces en ese sentido me opondría. Diferente es, obviamente, el encarnecimiento terapéutico, ¿no? Cuando insisto en que la persona siga metabolizando, por decirlo, que se mantenga viva a cualquier costo, no, por supuesto que eso sí me opongo. Ese es el sentido de las voluntades anticipadas, evitar eso, pero no facilitar el suicidio porque lo tenemos que seguir penalizando, incluso en una sociedad liberal, ¿no? Porque creemos que un valor fundamental es que la gente aspira a estar viva y le dé sentido a su vida, ¿no? Como valor liberal, no hablamos ni de religión, que conste por algo que dijo Alcaraz que después comenta. Yo, mira, una cosa, por ejemplo, ya se me fue la idea, pero... Me encanta cómo se justifica. No, a ver, no, es que, mira, son exactamente lo opuesto. Cuidados paliativos evita que te conectes a una máquina respiradora, ¿sí? Y la eutanasia es que te desconecten de la máquina respiradora. Si lo podemos evitar con anticipación, ¿para qué nos metemos en cuestiones de tener que desconectar ilegalmente? Es todo un lío. Entonces, mejor no te conectes, no porque no quiero que vivas. Claro, si mi papá con que lo conectan al respirador 2 días va a volver a respirar, por supuesto que lo conecten. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado quimioterapias que cuestan 50,000 pesos y necesitan ponerle 7 inyecciones? Y la pregunta es, ¿con eso se va a sanar? No. Entonces, ¿para qué hacemos ese? Y no me malinterpreten, no es la cuestión económica, pero sí, si se trata de mi hijo, vendo la casa para poder comprar ese medicamento. Sí, se pero va a ¿con salvar. qué fin? Claro, hay que ver el fin. Y bueno, ¿y tú así rápidamente, estarías a favor de que se legislara? Estoy a favor de que se legisle. Sin embargo, si ya lo escuchamos, son muy pocos los países a nivel mundial que han legalizado la eutanasia. Entonces, ¿quién es Holanda, Bélgica, Colombia y... Fíjate, de Latinoamérica nada más Colombia. Nada más Colombia, exactamente. Bueno, y agregado el estado de Oregón. Oregón, exactamente. Aquí la dificultad es que nosotros encontremos un consenso, pero a nivel internacional. O sea, definir con precisión qué debemos entender por eutanasia. ¿Sí? Y qué casos son los que van a formar parte de ese concepto. Estamos hablando de uno muy importante, que es el de las enfermedades incurables en fase terminal, pero hay otros también no menos importantes, como de las personas que tienen graves sufrimientos por alguna como el de minusvalía. Mar Adentro, ¿no? Como la película de Mar Adentro, ¿se acuerdan? Pues ahí yo creo que todos decían, hijo, tiene derecho, qué horror, qué horrible vivir otros 20 años así, ¿no? Así es.
y a cargar tu cruz. No, ya no te voy a dejar hablar, Miriam, porque vamos con Oscar Miro, es que tiene muchas llamadas telefónicas. Nos dice Eric Lascano, no se pueden meter ideas o creencias religiosas en la legislación. Somos un país laico y murieron muchas personas por lograrlo. Por tanto, debe ser un derecho individual permitido y quien no quiere ejercer ese derecho por sus creencias o principios, pues que no lo haga, pero no por ellos todos debemos quedarnos sin ese derecho humano. Marta nos dice, hace poco platicaba que ya no quería vivir. Hace 9 meses mi hijo falleció. Aunado a esto tengo problemas familiares. El duelo nos une y a veces nos desune. Esto me desanima y para mí el dolor es del alma. Los enfermos físicos tienen derecho a pedirle eutanasia, pero este tipo de dolor también debe ser considerado para la eutanasia. Elsa González, es indigno que permitamos que personas brillantes al final de sus vidas terminen viviendo como animales. Por ejemplo, las personas que padecen Alzheimer terminan en condiciones deplorables. Debería de existir una regulación al respecto para poder ayudar a esas personas. Ignacia Romero, hace 6 días mi hermana murió de cáncer. Ella luchó hasta el último día, solo que hay médicos que ya no le ponen mucho caso a los pacientes con enfermedades en etapa terminal. Lo decíamos a los médicos que mi hermana se estaba quejando y decían que era parte de la enfermedad. Beatriz, los médicos no respetan la voluntad anticipada. En el Seguro Social se les pidió que no entubaran a un paciente grave porque tenía la voluntad anticipada. Dijeron que los abogados no son doctores y ellos tenían la obligación de mantener la vida. Lo entubaron y de todas formas falleció. Un anónimo nos dice, en caso de no existir el documento de voluntad anticipada, aunque uno haya hablado de ese asunto con los seres queridos más cercanos y el médico es el que se niega a respetar la voluntad del enfermo, ¿qué es lo que se debe hacer? Lorena, quisiera saber cuál es el costo de la voluntad anticipada ante un notario. Manuel Espinosa, la decisión de morir o por medio de la eutanasia es una decisión de carácter individual, de acuerdo a la definición de derecho. Nos dice también, muchas personas que opinan acerca de la religión que no debiera intervenir en realidad, porque es un derecho personal. Edith Nava, Ivette Cortés, Osman Woolrich, José Luis Segovia, Luis Roberto Rivera, Leti Cardoso. Y más adelante también hay más comentarios. Nos dice, por ejemplo, Sandra Rojas, pienso que en algunos casos no es necesario la eutanasia. Es una decisión desesperada por evitar el sufrimiento o el dolor. Cris Mendoza, en las encuestas muchos están a favor, pero deberían de preguntarles si ellos personalmente lo harían, desconectar a un familiar o a un ser querido. ¿Quién le pone el cascabel, así lo opina, al gato? ¿No? Porque una cosa es decir, yo estaría completamente, pero si soy yo el responsable o la responsable de desconectar, ahí pues no sé si es durísimo. Continuáramos con la misma opinión. No, claro, exacto, y tiene toda la razón, ¿eh? En la teoría todos somos aquí muy proactivos y tomamos decisiones, pero la verdad es que en la práctica duele, y duele precisamente porque está la emoción ahí, a todo lo que da, está la pérdida, está el dolor de la pérdida. Entonces no es una decisión nada fácil, ¿verdad? No, Antonieta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cuál es tu postura y qué experiencia tienes con respecto a la eutanasia? Bueno, mi postura definitivamente es a favor de la eutanasia. ¿Por qué? Porque he tenido muchas experiencias. Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos el derecho a decidir nuestro último momento. Pero he tenido experiencias con mis familiares, con amigos, en los que realmente están en una etapa ya interminable. Los cuidados paliativos se ofrecen, pero en los hospitales no siempre llegan. Somos un país pobre en el que no tenemos todos el acceso a tener el cuidado paliativo, la verdad. Entonces, cuando uno ya tiene la decisión, ya toda la familia está enterada, el médico sabe y quieren entubar a la persona en último momento. Entonces, uno tiene que defender, así me tocó a mí, por ejemplo, con un primo, ¿no? Sí. Me opuse porque él ya tenía todo escrito, todo claro, y querían entubarlo. No lo van a entubar, es que usted tiene que firmar, es que usted es la responsable. Sí, asumo la responsabilidad. Pero creo que eso es algo que tiene uno que hablar con sus personas más cercanas, con su red social, para que hacerlo valer en los hospitales y en todo lo demás, porque de verdad a uno lo sacan y uno tiene que imponerse, de verdad es una cosa terrible, ¿no? Y es mi decisión. Yo creo que la gente
que no quiere la eutanasia por sus creencias y demás, la respeto. Adelante, todo lo que quiera. Justo pero la los que libertad de que cada quien bueno, decida. y el libre albedrío que El libre decimos, albedrío. ¿no? También. Entonces yo creo que todos tenemos derecho a decir hasta aquí. Y si alguien me lo pide, pues también lo ayudo. Sí. También lo ayudo. ¿No sé te que es causa- muy difícil, pero por eso ¿No lo te hemos causa hablado. conflicto? No, ya no, porque estoy con la persona que Sí. está, que ya lo hablamos, que ya está en el momento, que ya llegó y que hay ya que no se va. hacerlo. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Regresamos a Diálogos en Confianza y bueno, ¿cuál es el tema de mañana? Mañana hablaremos sobre por una vivienda digna, otro de los derechos que desde luego todas las personas pues tendríamos más bien el derecho de vivir o tener una vivienda digna. De entrada lo ideal sería que fuera propiedad nuestra, sin embargo sabemos que eso pues en la mayoría de los casos no es posible. Desde luego la contaminación ambiental, el ruido, que el espacio fuera suficiente, hay muchos aspectos que forman parte desde luego ideal de la vivienda, que en México pues no es una práctica común. La verdad es que muy pocas personas tienen el derecho o justamente una vivienda digna. Pero ¿qué es lo que podemos hacer entonces todas las personas, quienes vivimos en este país, para tener entonces una mejor condición de vida? Bueno, pues entonces no se pierdan mañana este programa. Y si quieren asistir para hacerle directamente las preguntas a las y los especialistas, marquen entonces al 53 41 44 35 y con mucho gusto les reservamos un lugar aquí en el estudio. Bueno, vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa de hoy. Una persona que dice, ya me quiero morir, es porque tiene dolor, porque está sufriendo. Cuidados paliativos es exactamente el lado opuesto de la eutanasia, porque es una manera de vivir bien hasta el último día. Eutanasia es el bien morir y se ha asociado con una acción o un dejar de hacer que provoca la muerte de generalmente es un paciente. En México no está legalizada la eutanasia. Al médico, en el momento que entra a la universidad, le dan la varita mágica y le dicen, a partir de hoy tú eres la mano derecha de Dios, a partir de hoy tú puedes curar, tú puedes sanar. Y entonces eso es lo que está educado el médico. Se cree erróneamente que porque se utiliza una máquina ya lo vuelve inhumano. El hecho de usar tecnología médica en sí mismo no es el problema. El problema es que consideramos la vida humana valiosa. Si no consideramos que la vida humana vale, no habría temas bioéticos. Porque entonces cada uno haga lo que quiera, hombre. Pregunta clave que podemos hacerle siempre a un médico es, ¿este medicamento, este tratamiento, lo va a sanar o solamente va a prolongar la vida? En este país está muy olvidada y qué bueno estos foros, que son los cuidados paliativos. Con los cuidados paliativos, yo no te voy a dar algo para curarte. Son aquellos cuidados que están dirigidos a que una persona no sufra dolor, malestares físicos o malestares psicológicos. Mi mamá falleció hace 3 años y cuando a uno le dicen que el familiar y sobre todo el más querido ya está en su línea final, uno se desespera, uno no sabe para dónde, se encuentra en un abismo, uno piensa qué tan pronto va a venir esa muerte. Uno quiere alargarlo por ser el familiar más querido, uno no quiere desprenderse de ese ser a pesar de que esté sufriendo. Ese proceso fue difícil, fue muy duro y cuando ya uno ya esté acompañado, uno se sentía más seguro, no solo, porque llega el momento en que muchas veces las familias, cuando hay este tipo de cosas que son enfermedades largas, se van o se rompen o se dividen y muchas veces uno se queda solo. Al menos en mi punto de vista, yo no decido cuándo tiene que morir un pariente o un amigo o un alguien. En ese sentido no, pero sí le puedo dar dignificación a esa muerte puede ser sedación paliativa, ahorita que estoy muy inmerso en esto, ¿no? Y los cuidados paliativos, que es la dignificación a la muerte.
La dignificación a la muerte, eso es un término bastante importante, desde luego. Muchas gracias a este testimonio. Les comparto más llamadas. Eduardo Loyo dice, en el caso de personas que tienen incapacidad y más de 80 años y están inmóviles en cama por 2 años, ¿quién puede decidir el prolongarle o no la vida? Rocío, estoy de acuerdo con la eutanasia. Ya le dije a mis hijos que si estoy sufriendo me desconecten. Me dicen que no podrían porque sufrirían mucho, pero les digo que yo estaría sufriendo más. Ofelia Casas Ramírez, si la persona ya está toda llena de llagas, no hay medicamento o cuidado paliativo que la pueda aliviar, entonces sí debería de permitirse. María de Lourdes, cuando la familia tiene un paciente inconsciente, es difícil la posición de la familia, ya que tal vez a la familia, pueda estar de acuerdo en desconectar a su familiar, pero nadie se anima a dar el paso por temor a ser inculpados. Francisco Chávez, mi hermano estuvo en terapia intensiva en un hospital en Nueva York, estaba desahuciado. Si se le aplicaba sangre podía sobrevivir de 3 semanas a 1 mes. Estaba en este estado inconsciente y tomamos la decisión de que no se prolongara más la vida. Por sufrimiento no se le aplicó y a los 3 días falleció. Isabel Díaz, yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia porque, por ejemplo, mi hermano estuvo en el Hospital Juárez y ahí lo único que hicieron fue tratarlo y utilizarlo como conejillo de indias. Pues los doctores reales nunca nos dijeron qué era lo que realmente tenía. Él estaba muy mal y cuando lo dieron de alta prácticamente salió peor. Iban a sacarle sangre los estudiantes pasantes o los que hacen su servicio y le sacaron estudios tras estudios, pero nunca le hicieron nada. Así que mejor, doctores, cuando ya no tengan nada que decir, pues mejor no, que nos los entreguen a sus familiares y los cuidemos entonces mejor en casa. Nos dice Eduardo Brito, ¿por qué hablar de muerte digna? ¿Hay vida digna? La eutanasia no es un juego de sentimientos de lástima, no al descarte. La vida es don o derecho. ¿Qué repercusiones trae una voluntad anticipada para la cultura? ¿Un exterminio fácil? Pregunta. Elena Ramos, debemos evitar caer en las redes de médicos centaveros, corruptos, que se mueven por dinero. Ubiquémoslos. No son dioses que pueden decidir lo que quieran hacer. El título de doctorado es solo para... y que evitemos hablar de doctores, son médicos. El título de doctorado es solamente para aquellos o aquellas que tienen el doctorado. Cassandra Iraíz dice, aquel que está pasando por una muerte anunciada con tanto sufrimiento, sabrá si tomar esta decisión o no. El que no, mejor que no opine. Y más adelante opina, qué mal que existan generalizaciones como esa, habiendo tantos médicos que hacen hasta lo imposible por ayudar. Y es el caso del programa. Nosotros en realidad no quisiéramos generalizar. Le damos lectura desde luego a lo que nos comparten amablemente. Pero yo también diría, no todos los médicos y las médicos son así, como decían, corruptos y tal. También existen, se dan los casos y también se ha hablado aquí. Entonces creo que es respetar que se debería de cumplir pues con el trabajo de cada quien de forma la más ética posible. Y es, parte de los comentarios. Claro, sin generalizar, ¿no? Porque hay de todo, afortunadamente hay de todo. Pero bueno, luego es muy difícil saber en manos de quién estás. Y fíjense, ahorita que estaba escuchando las llamadas y todos los comentarios y el resumen del programa, estamos como que instalados, cuando estamos hablando de este tema, en personas mayores que están a punto de morir. Pero se nos olvida pensar en qué pasa con los niños. Me estaban diciendo por aquí, ¿qué pasa con los niños cuando los niños están muy enfermos de cáncer, muy graves? Eso al ratito se lo dejo al panel para que lo discuta. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las personas, como decías tú también, que tienen una enfermedad, que tienen una discapacidad que les hace que la vida sea muy desagradable? ¿No? Como decíamos, como comentábamos en el caso de la película Mar Adentro y muchos otros casos, ¿no? De personas que tienen una pésima calidad de vida, que preferirían no estar vivos y que sin embargo tienen que vivir. Acá estoy. Entonces, esas preguntas las dejamos ahí para el panel ahorita que regresemos para allá, pero por lo pronto con Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, Marisa, gracias. Qué bueno. Yo sí apoyo la eutanasia. ¿Por qué? Yo, de hecho, le he hablado con mis hijos, con mi esposo, que en dado caso que yo llegue a estar en un estado donde ya no pueda decidir qué es lo que quiero y ya no tenga yo un alivio o que no me vaya yo a curar, que por favor me dejen morir con dignidad. Yo no quiero que estén ¿Para ti qué es morir con dignidad? Sin sufrimiento, que tal vez si yo puedo tener la capacidad de despedirme antes de ellos, pues decirles muchas gracias o lo que sea que les tenga que decir y ya.
O sea, la vida es efímera, ¿sí? Y entender eso es toda una cultura. O sea, yo no quiero seguir alargando inútilmente lo que es inminente. Claro. Si lo puedo hacer antes y hacerlo bien, como pusieron a dormir a un perrito, pues tal vez me tomo un chocho, me ponen una inyección y me quedo dormida tranquilamente. Yo no quiero dejar un recuerdo de cómo estar sufriendo, de cómo estuvo agonizando, ¿sí? O estar invirtiendo tal vez mucho dinero a algo que es inminente. Que se vayan a comer, que se vayan a cenar, a dar un buen recuerdo de lo que yo tal vez dejé. Claro. Pero ya, eso es inminente y de una vez mejor ayudarme. Se los agradecería yo más. Perfecto, claro, tienes razón. Oye, y por acá, yo sé, ustedes están estudiando medicina, ¿qué sientes? Tómalo, por favor. Al escuchar todo esto, ¿qué te mueve? ¿Qué opinión tienes? Pues yo también pienso que se debería de legalizar, no sé, cada uno tiene sus ideales, pero cada persona decide cómo vivir, cómo morir, es nuestro último deseo y se debería de respetar. Y tú, ahorita que estás estudiando medicina y todo eso, ¿piensas ser pues muy cuidadoso de estas partes de las personas cuando ya están en una etapa terminal y todo eso? Sí, porque como acabo de mencionar, cada uno tiene su última petición y hay que respetarla. No se te va a olvidar después ahí cuando ya... No. Coste, te lo vamos a recordar. Muchas gracias. Vamos para allá entonces con nuestro panel a ver qué pasa en el caso de los niños, qué pasa en el caso de las personas que tienen pues una calidad de vida mala. A ver, Agustín, empezamos contigo. Mira, la parte de los niños sin duda es, como en cualquier padecimiento, responsabilidad compartida de los padres. Igual va para aquellas personas que no tengan capacidad de ser pues responsables de sus decisiones y sus actos. El punto aquí es pues enfatizar a quien nos está escuchando, que empiece a hablar acerca del tema en casa, en familia. Tienes un niño con un cáncer, con una leucemia, y pues definitivamente va a llegar un momento en donde el tratamiento no ofrezca una cura y donde el tratamiento sea solamente ir aliviando y reduciendo los malestares que algunos de los síntomas llegan a producir. Ajá. Ahí el trabajo es especialmente con los padres del niño. Es muy importante la decisión del menor, por supuesto. Desde los 6, 7 años, o si no es que antes, los médicos creemos que no están ahí presentes, aunque su cuerpecito está, y hablamos con toda libertad, y escuchan todo, saben todo, se o sea que aprenden también todo. de eso hay que hablar con los niños. Por supuesto, porque Ajá. el tema, si bien hoy es hablar de eutanasia y estos aspectos en el ejercicio de jurídico de la medicina, estamos haciendo evidente que hay una crisis de que nadie habla de la muerte, nadie toca el tema en familia, nadie tiene una voluntad anticipada donde si tú la tienes podías ahorrar mucho de que si tu hijo quiere o no que la tomes. Luego los niños son geniales, los son niños son mucho más desapegados. Y ¿no? mira, a veces los niños están más para que el papá no sufra, Claro. que la mamá no sufra, y tienen actos heroicos impresionantes. Ahí la recomendación es que se atienda al papá y a la mamá, o quienes en el momento están ejerciendo los cuidados del menor, reciban asistencia psicológica de toda naturaleza, tanatológica. ¿Para qué? Para acompañar a ese niño, porque también los niños se mueren, lamentablemente, por condiciones que uno no quisiera. Y en los hospitales condiciones públicos, serias. por ejemplo, ¿existe esa figura de un acompañamiento a los padres de los hijos con enfermedades terminales? Mira, la realidad es que uno espera que de este programa venga la inquietud. Deja tú que existan los hospitales. Somos nosotros los usuarios quienes debemos de comenzar a exigir esos espacios, esos lugares, esos momentos. Porque no creas, dile a alguien que tiene un problema médico, tienes que ir con el psicólogo y te va a rechazar. Dile, tienes que ir con el tanatólogo, te va a rechazar. La intención es que como sociedad tengamos claro que es un tema del cual hay que hablar, y como usuario de una institución de salud hay un buzón en donde tú puedes escribir y solicitar y pedir cuantas veces vayas a llevar Agustín, pero no seas inocente. Porfis. Mira, el punto es que sí, son las sociedades las que impulsan los cambios finalmente, porque de allá para acá no ha venido, es un hecho. Por eso, de allá para acá no ha venido. No. La idea es como sociedad impulsar el cambio. Okay. Exacto. Perdón, necesito compartir una experiencia que tuve en San Juan del Río. A ver. Les di una plática a
papás, a familiares, a personal de salud, de gente que está con insuficiencia renal. Casualmente me llevaron a los niños. Yo no esperaba a los niños, pero me dijeron, por favor, toca el tema de cuando las expectativas de vida, ¿sí? Son para cuando están ahorrando, para cuando tenga 15 años, cuando el niño no va a cumplir más de 10 años, ¿sí? Entonces, bueno, pues como comprenderás, me costó trabajo, pero hablé de la obligatoriedad que tenemos de preguntarle a los pacientes qué es lo que quieren, ¿no? Y hasta dónde seguir con un tratamiento cuando ya sabemos que no hay curación. Veo uno de los chiquitos, no arriba de 10 años, cómo le pega a su mamá y le dice, ¿ves mamá? Ya. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Durísimo, duro. Pero volvemos al punto, bien tienes toda la razón. Esta parte, y estos programas, bueno, por eso me encanta venir, porque es parte del aunque los haga sufrir. Aunque me haga sufrir por no dejarme hablar. Es importante el difundir lo que son los cuidados paliativos. Esta atención, ¿para qué quiero a mi papá un mes más si no le puedo decir ahorita cuánto lo amo? Mejor ahorita dile cuánto lo amas, empieza a trabajar en la despedida para que en el momento que papá dice, ya no quiero comer, porque eso es lo que nos manifiestan, ya no quiero comer, ya déjame en paz. Tenemos que respetar esa decisión. No, papá, ¿cómo? La última probadita, prueba. Un avioncito, papá, por mí, por el amor que me tiene. Espérate, tu papá está haciendo que le metemos el Ensure, le metemos el suero, le metemos todo. ¿Por qué? Porque mi ego no me deja dejarlo ir, porque tengo todavía pendiente cosas para decirle. Y qué mejor que decírselas en vida, hermano. Ya. Así es, en vida. Vamos a una pausa y regresamos. Toda la razón. La muerte es un remedio, pero no debemos echar mano de él hasta la última hora. Molière, dramaturgo y humorista francés. No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Stefan Zweig, escritor austriaco. La Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México establece que puedes otorgar ante el notario público un instrumento en el cual nombres a un representante para el supuesto de que te encuentres en esta enfermedad en etapa terminal con una expectativa no mayor de vida de 6 meses, para que él, si tú ya no puedes manifestar tu consentimiento, sea la persona encargada de decirle a los médicos que ya no quieres alargar de manera innecesaria tu vida y solamente quieres tener los cuidados mínimos que se requieran para efecto de que mitigues tu dolor en lo más posible. Al día de hoy hay 14 entidades federativas que ya cuentan con una ley de voluntad anticipada. Hay otros estados donde se le llama ley de enfermos terminales y la intención es que esté reglamentado en cada una de las diferentes entidades. Todavía nos faltan 18 para que esto quede completo. Sin embargo, la expectativa es que vamos por muy buen camino. Hay estados como Sinaloa, Veracruz, donde las propuestas de ley ya están presentadas en los diferentes congresos locales, en las legislaturas, de manera tal que yo espero que para finales de este año pues tengamos ya no solamente 14, sino 18 entidades federativas y se vaya esto replicando en los demás estados de la República. Al día de hoy, la eutanasia es un delito y está prohibido y no vemos ningún esfuerzo legislativo para efecto de que se pueda llegar a reglamentar o permitir en nuestro país. ¿Sí lo conoces? Bueno, pues ahí está esta cuestión de las voluntades anticipadas, que es muy importante entender que no es algo que tú digas, ahorita yo voy y hago mi voluntad para cuando vaya yo a estar enferma mucho tiempo después. No, tiene una duración de 6 meses nada más, ¿no? O sea, es algo que se hace cuando ya estás previo a una etapa. Son dos. Uno es la ley que lo haces ante un notario y esa tiene vigencia por toda la vida. ¿La puedes hacer ahorita, a los 20, a los 30, 40 años? Es tu testamento de vida. Okay. Y la otra es la que haces en el hospital, ¿sí? Que esa sí la haces a través de un trabajador social y esa tiene una vigencia de 6 meses. ¿Así es esto, entonces? Así es, Melissa. La ley de voluntad anticipada es un documento público
que generalmente se suscribe ante notario público, en pleno uso de tus facultades mentales, que es una característica fundamental. Obviamente ahí ya no tiene una vigencia y lo haces para cuando exista la ¿Y en dónde la queda hipótesis. ese documento? Porque a la hora que lo necesites, pues ¿quién lo tiene? Es tu testamento. Pero tu ¿quién lo familia, tiene? En tu familia. Eso es la importancia del hablar. Y si tú lo llevas al hospital, eso ahí te lo hacen válido. Ese documento te quedas con una copia tú, con una copia el notario público y con una copia la institución del gobierno del Distrito Federal encargada de darle seguimiento a este tipo de ¿Y qué costo tiene? vitales. Preguntaban. No tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Aquí la situación, como es un documento público, realmente aquí la situación es que la intención del gobierno del Distrito Federal es que precisamente las personas determinen qué va a suceder en el caso de que sean víctimas de una enfermedad incurable en fase terminal y obviamente para efecto de que ellos determinen si van a continuar, van a decidir que se les aplique algún tratamiento o que su muerte sea lo más natural posible. Okay. Tiene beneficios, los beneficios son en materia de donación de órganos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en donación de órganos? Ok, pero ¿cuál es la diferencia entre esta voluntad y la que se firma en el hospital? O sea, ¿ya no necesitarías firmar en el hospital la otra cuando ya tienes esta? Ah, claro, por supuesto. O sea, esta vale. Esta es Esa indefinida. Okay. Así es. En el hospital muchas veces tú ya estás padeciendo esa enfermedad incurable y obviamente ya estás en una fase, por eso la ley es precisa y debe de ser cuando menos 6 meses antes del desenlace final, ¿no? Entonces, pues si ya te faltan 3 meses, el pronóstico es ese, pues realmente ya no la puedes suscribir. Ah, no la puedes firmar en cualquier momento. No. Oye, pues eso está mal, ¿no? Lo que pasa es que la idea es que la persona esté en sus plenas facultades. A ver, pero ¿cómo vas a saber tú cuánto te queda de vida? O sea, ni modo que digas, ya me están quedando 2 meses y medio. Pero el diagnóstico clínico te tiene que marcar una enfermedad si estás en estado terminal. Ajá. Y hay criterios clínicos, la verdad, más o menos bien definidos, ¿no? Okay. Esa es la razón, ¿eh? Ajá. Porque el peligro es lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? Que alguien esté... El pánico de saber que me voy a morir, bueno, es que es espantoso, todo el ciclo de saber que voy a morir en muy corto tiempo, pues va a alterar el criterio de juicio. Sí. Entonces, lo que se trata con esta ley y da ese tiempo es, dentro de lo posible, que verdaderamente sea no nada más respeta una decisión que me parece muy bien, pero sí que esté racionalizada, que esté realmente pensada. Que esté hecha con tiempo. Sí. La que se hace con el notario sí tiene costo. O sea, esa te cobran, creo que son 1,400 pesos. Ahorita en el mes si este es el ¿Qué lo hacen con el testamento? Pero no, son por separado, ¿eh? Hay jornadas pero yo creo que ahorita es el mes de... Este es el mes de las voluntades de la voluntad anticipada. En lugar de 1,400, creo que está costando 900 y pico de pesos con el notario. ¿Cuánto? 400 pesos, dice. Perfecto. 400 pesos ahorita, o sea que hay que aprovechar. Y por eso qué bueno que estemos haciendo este programa. Porque y esta no tiene validez. Y ahí especificas absolutamente caducidad. Sí, oye, yo me preguntaba, ¿y se ha dado algún caso en donde tal vez una persona firme su voluntad anticipada y de pronto se eche para atrás? Sí, claro, y se vale. Claro, es perfectamente... Y se vale. ¿Sí? Está aclarado. El paciente podrá en algún momento dado echarse para atrás sin problema. A menos que haya perdido ya sus facultades. Y entonces en ese caso ya para no eso podría hay un tutor, deshacer. Oscar. Okay. Para eso hay un tutor. Tú nombras en el momento de la ley, tú nombras un tutor que tome las decisiones por ti cuando tú ya no puedas tomar decisiones. Porque a lo mejor yo en mi vida adulta joven tomé la decisión siendo muy consciente y yo quiero tal cual. Esta es mi voluntad. Pero a lo mejor 30 años después ya pienso de forma distinta. Claro, ¿no? y suele suceder, además muy a menudo, claro. Pero aquí me parece que lo más importante es la comunicación con la familia, de decirles, oye, ahora sí que cada mes, ¿no? Bueno, ¿sí, ¿quieres o no quieres? Oye, no, cada mes. Bueno, cada 6 meses. No, por eso lo digo en plan de burla, ¿no? Pero sí sentarte con tu familia y hablar, oye, cuando me suceda esto, si es que me llega a suceder, me gustaría que hicieran esto y esto. Porque si no, cuando llega a suceder, que está en un estado de coma, bueno, ¿y qué le hubiera gustado a mi papá? Pues nunca me dijo. Pues yo creo que le hubiera gustado, y entonces empieza el otro. No, papá dijo que le gustaría que lo... Y el otro dice, no, a mí me dijo que en algún momento... Sí.
Entonces, siéntate con tus hijos y diles qué es lo que quieres hacer. Fíjate que esto que decías hace rato de hablar de la muerte, mientras más temprano a tus hijos, a tus hijas, mejor, obviamente, porque la llamada que les leía hace un momento de una mujer que decía, yo quiero que entonces, si no tengo una buena calidad de vida, por favor, se practique todo esto. Y los niños decían, no, pero no vamos a poder, claro, pero si tú comienzas a hablar desde edades más tempranas, entonces el tema es mucho más sencillo. Les comparto algunas otras. Socorro Martínez dice, mi tío ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social con ictericia sin síntomas y los médicos lo operaron a sabiendas de que desatarían un cuadro múltiple que lo acabó en 6 días y todavía pretendían operarlo. No lo operaron porque él falleció. Son momentos en la vida de una persona que por humanidad médica se podrían evitar. Baldomiro Páez Amaro, la eutanasia en muchos casos es la solución para terminar un problema que no tiene solución en casos específicos. Mi hermana descuidó su problema de diabetes, reflejándose en su pierna. Era imposible que sanara. Aún así, hicimos lo imposible para ayudarla. Lo que quiero decir en estos casos, influyen los sentimientos sabiendo que ya no hay remedio, excepto la cabeza fría. Cuando me encuentre en una situación que no tenga ganas, la manera de poder estar bien físicamente, que me dejen descansar. Además, quedaré tranquilo al saber que mi familia también va a descansar. Marta Alegría, soy médico jubilado, trabajé en terapia intensiva de la Raza y en el Hospital Español. Lo que veía en el Hospital Español era que las personas que tenían seguro de gastos médicos mayores mantenían al paciente para sacarle lo más que pudieran al seguro. Sí, pues sí. En la Raza, cuando se veía pacientes que ya estaban en etapa terminal, se hablaba con el familiar y se mencionaba que no había viabilidad. Algunos aceptaban ya dejar descansar en paz y otros decían que hasta el último momento. Magdalena Franco, me parece muy interesante el programa. ¿Cuáles son las políticas para el caso de tener un servicio de voluntad anticipada? Es decir, ¿qué es lo que los médicos tenían que ver para que se aplicara? En caso de que sí se aplicaría, y felicita el programa. Nos dice también Ariel Vélez Porras, no lo creo, tomar una decisión de este tipo no es sencillo, debe entablarse un diálogo. Y lo digo por experiencia propia. Magda Cisneros, estoy por cuidados paliativos. Los oncólogos la recomendaron con mi mamá, que tenía cáncer terminal y se fue a casa rodeada de amor. Montana Rivas, pienso que deberíamos platicar con nuestros seres queridos cuando estemos sanos del tema de la eutanasia y saber qué es lo que en verdad queremos. Ana Zulema, es de mala educación prolongar artificialmente la vida. He hecho que en mi parte y es hora de irse, lo haré con elegancia. Citando a Einstein, porque yo decía, no sabía si en realidad decir si de mala educación o no, ¿verdad? Pero bueno, es una cita de Einstein. Y bueno, parte de los comentarios. Así es, y bueno, tenemos muchos comentarios también por aquí. Rosa, ¿cómo estás? Ay, bien, gracias, estoy de verdad así. Tú estás bien prendida con el tema, ¿verdad? Sí. Cuéntame. Bueno, es que surgen muchas situaciones en cuanto a la plática y de pronto hablábamos de información, ¿no? Cuando no tenemos la información necesaria, podemos tomar decisiones como a la ligera. Y entonces, ¿en qué momento estamos hablando de eutanasia, no? Estamos hablando de eutanasia en el momento que se presenta esta situación y no antes. ¿Por qué? Porque no tenemos esta costumbre de hablar de muerte. Incluso a pesar de que en México tenemos esta costumbre de, el Día de Muertos, le seguimos temiendo hablar de muerte en familia, sí. de pronto con tu mamá o con tu abuelita, así de, no, ¿cómo me vas a hablar de muerte? ¿Ya quieres que me muera? No quiero que te mueras. En realidad quiero saber qué quieres, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Porque, bueno, es algo muy cierto que decían, ¿en qué momento podemos decir si estamos a favor o en contra de la eutanasia? Pero ¿en qué momento nos estamos posicionando en voy a tomar una decisión? Y a lo mejor quitarnos esta culpa de psíquica y emocionalmente desde la parte de decir, no estoy matando a nadie, estoy cumpliendo esta necesidad de mi pariente o de mi familia en ya no sufrir. ¿No? Entonces, pero ayudaría mucho si lo tiene por escrito. Exactamente. ¿No? Y aparte si tenemos la información, hablábamos de cuidados paliativos, de saber que, claro, no voy a tener un paciente en el hospital sufriendo sus últimos días, pero entonces lo tengo a mi lado y no ser egoísta, ¿no? De pronto hablamos de no dejar morir a alguien por no sufrir nosotros. Y entonces, ¿en qué momento le estamos dando esta oportunidad de decidir
a la persona que realmente está sufriendo, porque yo voy a sufrir. Claro. Evidentemente voy a sufrir por la pérdida de alguien, pero entonces, ¿en qué momento estoy dejando mi egoísmo al lado para permitirle morir de una manera digna y el tiempo que tenga que durar, pero bien, ¿no? Así es, pues muy bien, Rosa, la verdad sí, con toda razón. Tú, para ti, querrías eso. Yo para mí querría eso y lo he hablado y la verdad es que les cuesta mucho trabajo. Yo, por ejemplo, decía, yo sí quiero donar mis órganos y si le puedo dar la oportunidad a alguien de vivir mejor, lo haría, pero les cuesta mucho trabajo incluso escucharlo. Sí. Sí, y no se diga cuando eres una mamá o un papá hablándoles a tus hijos. No. Los hijos te dicen, no, por favor, ahorita no me hables de eso. Por favor, ahorita no. Porque duele mucho, ¿no? Enfrentar la pérdida y la muerte es algo muy, muy doloroso. Pero, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pero por eso tendríamos que partir desde niños como un tema natural, ¿no? Se pudiera hablar de la muerte, así con esa libertad que se habla de no sé, de algún tema cotidiano, también se puede hablar de la muerte para que los niños se fueran familiarizando y fueran creciendo con esa idea de algo natural, para llegar a la adultez, si se llega como parte de un ciclo, ¿no? Parte de un ciclo. Y ya sí, con esa naturalidad, darle ese respeto a la muerte, porque ahorita hablamos así como de la voluntad anticipada, se habló, y sí, se existe, pero como tú mencionabas, ¿no? El momento de que ya era momento de que se respetara, de aplicarla, es letra muerta. Es letra muerta por esa falta de información, incluso de los médicos mismos, de un tema que lo conocen probablemente, pero que es algo así como que pues ahí está. Es como si fuera algo de la familia y no algo que también es muy importante a nivel social y a nivel médico, digamos, ¿no? Exacto, no es nada más así como que sí, lo hablamos como familia, ¿no? Se habla como familia el tema, yo quiero esto para mí, hacemos el testamento de vida, sin embargo, llega el momento que todos como familia, todos como sociedad debemos de estar más informados respecto a este tema, porque ya hablar de legislar acerca de la eutanasia, si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en el respeto a la voluntad anticipada. Pues tienes razón, y fíjate, esto me lleva a una pregunta contigo, José Rubén. Si todos hiciéramos esta voluntad anticipada, si todos firmáramos, digamos, este testamento de vida, ya no haría falta la eutanasia, o queda fuera, pues, o no. Aquí la cuestión es que no debemos confundir las cuestiones de eutanasia o las hipótesis eutanásicas con otro tipo de hipótesis como el auxilio al suicidio o bien como la ortotanasia. Al comienzo del programa... ¿Qué es eso de la ortotesa? Ortotanasia viene de dos voces griegas. Orto, que es recto. Ay, ¿cómo recto? Orto es recto y tanatos muerte. La muerte recta, la muerte justa. Okay. ¿Sí? Entonces, y precisamente se traduce en el hecho de que no se le aplique al paciente víctima de una enfermedad en fase terminal ningún tratamiento que prolongue de manera que no sea natural la vida. Eso es la ortotanasia. Okay. Y la eutanasia es muy diferente. Son todas aquellas prácticas tendientes directamente a cortar la vida del paciente. ¿Sí? Obviamente aquí es lo que comentaba. Es el hecho de que existen 4 países en el mundo que han legalizado la eutanasia, esto implica que nos debemos poner de acuerdo todos precisamente en una definición que tenga carácter internacional. ¿Sí? O sea, no puede ser eutanasia en México una cosa y eutanasia en Estados Unidos otra. Partiendo ¿Es otra? desde ahí. ¿Eso se maneja distinto en Sí, algunos? sí, siempre son, es como las teorías. Hace un momento hablábamos de la doctrina de los medios proporcionados o desproporcionados. Por ejemplo, en las entrevistas veíamos que las personas opinan que nadie tiene derecho a disponer de la vida porque Dios es quien nos la da y Dios es quien nos la debe de quitar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque incluso en la Iglesia Católica existen doctrinas de los medios proporcionados y desproporcionados en el sentido de que cuando realmente ya estamos en nuestra vida ya se ha vuelto un encarnizamiento terapéutico, pues obviamente aquí la situación es pues, que ese trance sea lo menos costoso posible, ¿no? O sea, incluso, digamos, en la parte religiosa también se contempla. También se acepta cuando es un costo económico muy excesivo al resultado obtenido. Ok.
Bueno, pues vamos a ir a una pausa rápidamente y regresamos a seguir platicando sobre este tema de la eutanasia. Necesitamos la vida entera para aprender a vivir y también, cosa sorprendente, para aprender a morir. Séneca, filósofo y político romano. Regresamos a Diálogos en Confianza. Y bueno, ¿cuál es el tema del miércoles de la próxima semana? Hablaremos de la imagen y la autoestima. ¿Hay diferencias entre una y otra? Es decir, ¿significa imagen tal vez una cosa y autoestima otra? ¿Cómo podemos nutrirla? Porque hoy en día hablamos mucho precisamente de la autoestima y lo importante que es para el desarrollo de cada persona. Pero ¿cómo podemos hacer precisamente entonces para ayudarnos a nutrir precisamente la autoestima? Y además, fíjate, vamos a hablar de imagen también. Y una cosa es la imagen interna que tienes de ti, lo que tú sientes que eres, cómo tú te sientes contigo mismo. Y otra es la imagen que das hacia afuera. A veces no coincide, a veces hacia afuera muy picudo, muy bien, muy seguro de ti mismo. Y por dentro estamos llenos de inseguridad. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver esa imagen? ¿Cuál es la real, la que muestras, la que te sientes? ¿Y qué tiene que ver eso con autoestima? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Muy interesante. Y la que te gustaría tener, porque en realidad sí se puede hacer un trabajo donde logres precisamente estos resultados y tal vez ya tu imagen no te importe tanto, sino tu autoestima es la que crecerá más. Así es, y también por otro lado está la frase esa de cómo te ven, te tratan, que también por eso uno luego vive también muy condicionado en la parte estética y física, para que te puedan tratar mejor. En fin, está padre también ese tema. A mí me encantan todos. Sí, es un muy buen tema y el teléfono para reservar su lugar a partir de este momento, 53 41 44 35, y nos vemos el miércoles de la próxima semana. Resumen de la segunda parte. De la vida y obviamente los fines pues son muy diferentes. Mientras los cuidados paliativos estén en el olvido e ignorados, vamos a seguir legislando para una condición que tiene un debate quizás interminable. Si por eutanasia entendemos justamente una acción u omisión, aunque se dice unos que es lo mismo, bueno, podemos discutirlo, no importa, en donde directamente causa la muerte de alguien por la mera petición, me opongo. En el fondo es una legalización, ahí sí, como lo acabo de definir, del suicidio. Son exactamente es lo opuesto. Cuidados paliativos evita que te conectes a una máquina respiradora, ¿sí? Y la eutanasia es que te desconecten de la máquina respiradora. Son muy pocos los países a nivel mundial que han legalizado la eutanasia. Entonces, ¿quién es? Holanda, Bélgica, Colombia. Y definir con precisión qué debemos entender por eutanasia. Okay. ¿Sí? Y qué casos son los que van a formar parte de ese concepto. Estamos haciendo evidente que hay una crisis de que nadie habla de la muerte, nadie toca el tema en familia, nadie tiene una voluntad anticipada donde si tú la tienes podías ahorrar mucho de que si tu hijo quiere o no que la tomes. De la obligatoriedad que tenemos de preguntarle a los pacientes qué es lo que quieren, ¿no? Y hasta dónde seguir con un tratamiento cuando ya sabemos que no hay curación. ¿Para qué quiero a mi papá un mes más si no le puedo decir ahorita cuánto lo amo? Mejor ahorita dile cuánto lo amas, empieza a trabajar en la despedida, porque mi ego no me deja dejarlo ir, porque tengo todavía pendiente cosas para decirle, y qué mejor que decírselas en vida, hermano. Dentro del Centro de Cuidados Paliativos de México entendemos los cuidados paliativos desde la misma definición de la Organización Mundial de la Salud, que define este servicio como un apoyo integral, un apoyo que consiste en una atención activa y total de las personas en condición de enfermedad terminal y a su familia. En este servicio de cuidados paliativos se trabaja de manera integral con un equipo integrado obviamente por médicos, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales y acompañamiento emocional que puede ser dado desde un enfoque psicológico y tanatológico. La atención se brinda a nivel domiciliario, que eso es muy importante porque normalmente el enfermo cuando ya está en una condición así lo que quiere es estar en su casa, rodeado de sus seres queridos y donde realmente pueda conservar su dignidad.
Nos debemos regir por los principios de bioética, de no dañar al paciente, de mantener su autonomía, de mantener su dignidad. Y eso es parte principal de los cuidados paliativos. Entiende la muerte como un proceso natural, de tal manera que no busca ni acelerar ni posponer, sino acompañar para que esta etapa final de la vida sea una vida significativa, que las personas puedan morir en paz y con dignidad. Me gusta cómo lo explican ahí, ni acelerar, ni retrasar, ni adelantar, o sea, en el momento que debe suceder, ¿verdad? Así es. Bueno, Lorena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, en la experiencia clínica, yo soy médico especialista en dolor y cuidados paliativos. Mi formación fue esa de buscar el cuidado de la vida hasta el final. Ajá. Y siempre intentamos, en la medida de lo posible, ahora con esta formación en esta parte del paciente enfermo terminal, pues nos damos cuenta que muy pocos pacientes en esta etapa nos piden la eutanasia, porque sí nos la piden. O sea, nos piden, ya termina con mi vida. En el tiempo que yo llevo haciendo esta actividad, pues vemos que si tienen cubiertas las situaciones emocionales, físicas, incluso tenemos apoyo en la parte social, puede ser que el paciente se dé cuenta de que pues la muerte sí es un final que todos vamos a tener, pero sí teniendo claro que lo puede vivir con dignidad hasta el final. Y damos, es más, nosotros promulgamos que esta vida se dé de la forma más, pues más ideal, ¿no? Lo más acercado a la dignidad humana, y creo que no es solamente de un término, porque desafortunadamente esa terminología es la que nos está generando un problema real a nivel mundial, como ya lo comentó el especialista, que no tenemos claro qué es eutanasia, qué es ortotanasia, qué es distanasia, y que desafortunadamente pues es lo que genera al final en todos los usuarios de un sistema de salud que no sepamos qué hacer, ¿no? En muchos de los comentarios que nos daban las personas, pues decían, no, pues estoy a favor de la eutanasia, pero en realidad por ese término que nos están generando de que es un bien morir. Claro, si tú oyes bien morir o buen morir, claro, pues todos lo queremos, ¿no? Pero entonces también ahí entra, tienes toda la razón, nos confunden con tantas palabrotas, José Rubén, la verdad sí, o sea, da igual si se llama suicidio, si se llama orto, quién sabe qué, todo eso. Lo que uno quiere es no sufrir, lo que uno quiere es estar bien. Y sobre todo, aquí estamos hablando en cuanto a uno mismo, pero también en cuanto a los otros. A lo mejor es más fácil para mí decidir lo que yo quiero con mi vida, pero me es muy difícil tomar la decisión de lo que el otro quiere con su vida. Por eso, uno de los puntos muy importantes de este programa es, sí, la comunicación. En algún momento usted tiene que escoger algún momento propicio para hablar con sus hijos o con sus padres o con los hermanos o con los familiares cercanos, digamos, dependiendo en qué situación se encuentre usted, pero sí hay que hablar en algún momento de qué querría yo para mí. Porque fíjate, ahorita que los estoy escuchando y ya mando los micrófonos para allá, hay personas que están en medio de las dos cosas. Por un lado, sí quiero estos cuidados, a lo mejor no quiero estar entrando y saliendo del hospital, pero a lo mejor de repente por alguna circunstancia sí requiero de algún tipo de ayuda hospitalaria. Sin embargo, a lo mejor tampoco quiero que ahí ya me dejen ahí para siempre metido, ¿no? Entonces, hay personas que están en medio, que no es ni todo en mi casa ni todo en el hospital. Quiero un término medio, pero tampoco quiero que me prolonguen una agonía miserable que no me sirve para nada, ¿no? Marisa, apoyando lo que estás diciendo, déjame comentarte, en una ocasión un paciente dice, yo estoy muy angustiado, yo ya no quiero vivir así. Y entonces no se trata de eutanasia, se trata de una sedación paliativa. ¿Qué quiere decir? Que se le va a dormir, no como a un perro, porque fue lo primero que yo pensé, pues como a un perro se le va a dormir para que se muera. No, se le duerme para que poco a poco se le va durmiendo, para que no tenga esta angustia y esté en paz. Pero su tiempo, su ciclo de vida
termina normal, cuando debe de terminar. ¿Eso también se hace en los hospitales o no? Más o menos. No, pero sí, se le llama la sedación paliativa, ¿no? Hay que conocerla y para poderla pedir, ¿no? Es importante. Fíjate que tengo un comentario, perdón, de Gaby Hernández que dice, conozco un caso de una persona que está en coma desde hace 20 años. Su mamá no se resigna a perder a su hija. Todos los días tiene la esperanza de que ella despierte, pero eso no ocurre. Ella ya es anciana y cada día le es más complicado atenderla. Llegará el día en que la mamá no viva más, pero los familiares deben de tomar una decisión. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en este caso? Sí, porque obvio no hay conciencia, ¿no? O sea, no puede haber voluntad anticipada. ¿Y está conectada? Pero yo sí quiero aclarar lo de que claro que hay casos límite que no tenemos solución, ¿eh? A ver, veamos el caso de los niños. Supongamos que tenemos un niño testigo de Jehová, sus padres testigos de Jehová, lo metemos de urgencias, necesita transfusión, dice el niño, no, Mango, yo 14 años estoy bien consciente, yo creo plenamente en mis creencias, a mí no me pones nada. Y los padres están de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el médico? Obviamente no se va a morir. O sea, si le damos la transfusión, perfectamente queda sano, se recupera. Pero él no lo puede permitir porque considera que él no es algo digno de él ni de vivirse esa manera de vivir. En este caso por una creencia religiosa, pero puede ser una creencia política, podría ser cualquier otra creencia. Siempre hablamos de creencias religiosas, pero a veces son las cuestiones políticas, ¿no? O lo que sea. Entonces ahí es donde viene el verdadero problema de lo que es eutanasia. Eso no es encarcelamiento terapéutico, eso no es una decisión al límite de la vida, y sin embargo difícilmente un médico diría, bueno, ni modo, no le pongan nada, que se muera. ¿Qué haría un médico en una circunstancia así? Bueno, conozco el que de plano engaña al paciente descaradamente y le dice que le da otra cosa, le está dando plasma y cosas así, eso los médicos deben saber. Pero también, pues ese es el problema de la eutanasia. ¿Qué pasa si yo digo, que justamente pasa comentamos hace un rato, un paciente esquizofrénico, que tiene sus momentos de lucidez, y diga, ya, esto está el gorro, ya. Me tienen que matar, pero no está terminal. Entonces, ¿puede decidirlo por eso? Esa es la pregunta que se llama eutanasia. Ya viene desde Cicerón, Séneca, eso lo discutieron desde la antigüedad, de los griegos, para variar, ¿no? Entonces, obviamente hay una respuesta religiosa que ya no la voy a tocar porque es cierto, estamos en una sociedad liberal, no sé qué, no me quiero meter en ese lío. Pero aún desde una óptica liberal, pues claro que hay valores que tenemos que cuidar o mantener en una sociedad para mantenerla como sociedad. Claro. Que creemos que hay solidaridad con los más débiles, creemos que como tenemos obligaciones, por eso tenemos derecho a la vida, porque tenemos obligaciones con los otros en cuanto que estamos vivos, ¿no? Eso es lo que limita el problema de la eutanasia. Por eso no lo podemos abrir como decir, tengo un derecho a morir sin discriminación, o sea, cuando se me ocurra, ¿no? Sí. No, incluso en una sociedad liberal. Entonces yo creo que ahí está el verdadero núcleo, ¿no? El problema. Okay. Sí, lo preguntabas y hace un momento que hablábamos fuera del aire. Mientras la ley no tenga esa claridad para la toma de estas acciones, pues el médico, como bien decías, nos da la varita del salvavidas, el que cura enfermos. Y eso definitivamente en el ejercicio de la profesión, a lo mejor ese hijo que está presente con la mamá que está muriendo, te dice, está bien, vamos a cesar los cuidados. Pero si no hay un documento, el otro hijo que nunca viene, que vive a 50 horas de distancia, llega y te demanda con la mano en la cintura por haber atentado con la vida de su mamá. Es un tema muy complejo, es un tema muy complicado. Sí, el hecho es que como médico te interesa que la persona no sufra. Quizá de ahí mi necedad a los cuidados paliativos, porque para mí esa es una... Luego te hacemos tu programa de cuidados paliativos. En octubre nos lo hacen. Ahorita estamos hablando de eutanasia. Porque, sí te entiendo, pero fíjate que el problema no se puede ver solamente como una parte nada más. Sí, el derecho a tomar la decisión acerca de tu propia vida lo tienes, incluso lo sigues teniendo. Vamos, por eso existe el suicidio y por eso muchas personas sin notificar y más toman esa decisión por voluntad. Aquí la cuestión es que alguien con una condición de salud pues sea acompañado y asistido por alguien del personal de salud para lograr ese propósito, lo cual te pone en una situación jurídica muy complicada y de ahí a que es una decisión que implica pues varias cuestiones sociales, políticas. ¿Y no habría alguna forma que te firmen un papelito, una cosa así que le digas, a ver, póngame su huellita aquí y el médico se cubre y ayuda? Pues mira, sin duda creo que hay la parte legal. ¿Sí? Ahorita lo... A ver, efectivamente, esto es sumamente importante lo que estás señalando, porque en materia penal hay bienes jurídicos disponibles
y hay bienes jurídicos que no son disponibles, ¿sí? Entonces, en este supuesto, la vida no es un bien jurídico disponible. O sea, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tú privas de la vida a alguien por el hecho de que te dio un papelito diciéndote yo te doy el consentimiento, pues no vale. Jurídicamente no tiene ningún valor porque no es un bien jurídico disponible aun cuando haya existido el consentimiento previo Y de esa energéticamente persona. tampoco. Ahora, en materia penal hay otra figura en el homicidio que es el homicidio calificado. Es el homicidio más grave, podríamos decir. Entonces, ¿Esto entraría como homicidio calificado? si tú privas de la vida a una persona por condiciones de salud que encuadra dentro de una de las calificativas, que es el odio, entonces por condiciones de salud, no, bueno, claro. pero por condiciones de salud nada más, Ajá. ¿sí? Entonces, pues obviamente hay que ver esas condiciones de salud que estén íntimamente relacionadas con el artículo 127 y ser muy cuidadosos que se observen los requisitos de la ley de voluntad Pues ves, anticipada, por eso porque si no cometemos un delito. Por eso viven tan asustados los médicos. De alguna manera. Exactamente, Y por la eso no pueden, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, entonces, debía haber estado en el bote toda su vida. No, No, lo que no, pasa no, es no, que no. Ella no, a ver, No. no es lo mismo que yo No, ponga en no. Facebook. Ya me dicen allá no. Rapidísimo, para que quede Rápido, claro. porque ya nos vamos a ir. Facebook, pongo en Facebook, yo tengo ganas, soy caníbal, quiero comerme a alguien. Y alguien me contesta, yo. Entonces llega a mi casa, me firma el papel, lo mato, me lo cocino y me lo como. Yo me voy al bote. ¿Por qué? Porque aunque tenga el consentimiento, como dice, estamos atentando contra un bien fundamental también social, que es que debemos preservar la vida en principio con buenas razones. Claro. Sí. En el caso de Kubler-Ross no fue así, porque eran pacientes que iban a morir y lo único que se hizo es no darles tratamientos que prolongaran Era como cuidados necesariamente la vida. paliativos. Eso es muy Exacto, diferente. sí, ella es Muy de diferente. las precursoras de cuidados paliativos, o sea. Bueno, el médico el que sí los inyectaba. Ah, no, bueno, Ese sí. sí. ¿Cómo se llamaba? Doctor Muerte. El doctor Muerte, ¿no? claro. Ese sí, Claro. ese sí. Claro. Oigan, pues ya se acabó el programa y no sé qué decirles porque no sé cómo qué me quedé. A ver, ¿con qué nos quedamos? Rapidísimos, Pues, 30 segundos. Quiero invitarlos, voy a hacer taller de cuidados paliativos. No, hombre, pero eso no, con eso no me quedo. No, pero es que si te capacitas vas a poder tomar una decisión. Ok. Punto. Hablen de la muerte, hablen con su familia, tomen la decisión. Claro. La voluntad anticipada sin duda no es la solución a todo, pero sí puede abonar a una decisión que a mí me toca, le guste a quien no le guste. Y esta es con lo que yo le transmitiría a toda tu audiencia y a quienes están aquí. ¿Estarías de acuerdo tú también? Yo simplemente que hay que distinguir muy bien eutanasia, una petición de que alguien quiere morirse sin ninguna razón proporcionada, y eso me parece que atenta contra un valor social fundamental. Y otra cosa es el cuidado. Ok, muchas gracias a todos. Y bueno, pues seguiremos platicando de estos temas porque no se acaban nunca, la verdad. Pero mientras tanto, ¿sabe qué? A vivir la vida. Muchas gracias.